tema de esta mañana lo he titulado ¿luchar contra Dios o luchar con Dios? ¿Luchar contra Dios o luchar con Dios? Si nos damos cuenta, la palabra es una palabra clara. La palabra siempre se mueve a través de bases sólidas, que podemos nosotros considerarlas como principios, que fueron establecidos aún desde antes de la creación del hombre, para el hombre. La palabra siempre se mueve a través del corazón de Dios, de los planes de Dios. El ser humano comúnmente se mueve bajo sentimientos y emociones, pero el Señor Dios Todopoderoso siempre se mueve bajo sus principios. Si Dios se moviera bajo sentimientos y bajo emociones, los principios serían quitados o no tendrían validez. Pero Dios se mueve siempre en sus principios, y a través de los principios nosotros podemos entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Escuchaba el canto que estaban cantando los muchachos de la alabanza, hablando de Sadrac, Mesac y Abednego, 3 hombres que fueron apartados para Dios, para Dios, pero fueron llevados en cautiverio, y a esos hombres se les estaba enseñando, inculcando teología incorrecta. Se les estaba enseñando a adorar a otros dioses, otra religión, otros tipos de tradiciones. Pero cuando ellos llegan al momento adecuado, donde todo creyente algún día tiene que llegar, el momento de la prueba, ellos determinaron ir a ese lugar, determinaron ir a ese horno de fuego, no en contra de la voluntad de Dios, sino a favor de la voluntad de Dios. Y muchas de las veces nosotros llegamos a pensar que estamos en Dios cuando estamos en contra de Dios. Llegamos a pensar que vivimos en su voluntad cuando estamos en contra de su voluntad. Una cosa es decir yo amo a Dios, y otra cosa es decir yo estoy sometido a la voluntad de Dios. El Señor dijo en su palabra: si me amas, guarda mis mandamientos. El amor se refleja a través de la obediencia. El amor se refleja hacia Dios a través de la sumisión. El amor a Dios se refleja a través de morir a mí mismo y dejar que Dios gobierne mi vida. En otras palabras, el amor se refleja hacia Dios a través de vivir en su camino y obedecerle. Recordemos la historia de Jacob. Jacob fue un hombre que estaba en el corazón de Dios. Podemos ir al libro de Génesis, capítulo 32, versículo 24, y leamos desde el 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayara el alba. Leamos juntos el 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Entendamos algo importante. Gracias, Anita. Si nosotros leemos la historia de Jacob, podemos darnos cuenta que Jacob siempre trató de hacer su propia voluntad. Siempre Jacob trató de moverse en lo que él sentía y en lo que él quería.
Y no por eso Dios dejó de bendecirlo. Pero llegó un momento donde Jacob tuvo tal desesperación que se sintió solo. Y dice la palabra que fue ahí cuando él luchó contra el varón de Dios, contra Dios mismo. A veces llegamos a pensar que esta historia delata que Jacob tenía una lucha contra su hermano Esaú, que con quien estaba contendiendo era con Esaú. Porque si nos damos cuenta, este momento que Jacob está atravesando fue por una mala noticia que él recibió. Jacob recibió la mala noticia de que su hermano Esaú venía a buscarlo con 400 hombres. Y no venía para decirle cómo está. Venía decidido a matarlo a él y a toda la gente. ¿Por qué? Porque Jacob había usurpado el lugar de su hermano. Esaú era el primogénito de dos varones, que era Esaú y Jacob. Y cuando Esaú toma el lugar de primogénito, siendo primogénito, él tenía que recibir la bendición de primogenitura, lo doble que se le da a cualquier hijo. Esa era la bendición del primogénito. Pero Jacob decide moverse en su propia voluntad, aún moviéndose los sentimientos de su madre, que estaba a favor de Jacob. Y Jacob usurpa el lugar de Esaú. Se aprovechó de la situación, sabiendo que su padre ya no veía. ¿Cómo se llamaba el padre de Jacob? Isaac. Ya no veía y prepara un guisado, se viste de piel de animal, porque Esaú era velludo y Jacob era lampiño. Y llega con su padre y dice: Padre, he traído lo que tú me pediste para que yo reciba tu bendición. Jacob venía usurpando el papel de su hermano Esaú. Y dice la palabra que le dice: oye, tu voz no es la de Jacob, tu voz es la de Esaú, pero tu piel delata que eres Esaú porque estás velludo. Cuando Jacob recibe la bendición, sale de la tienda de su padre. Esaú llega, habiendo sido mandado por su mismo padre a matar un animal y hacerlo en carnitas, o no sé en qué guisado lo estaría haciendo, pero un guisado rico. Y cuando Esaú llega, le dice: Padre, te he traído el guisado que tú me pediste, ahora quiero que comas y que me bendigas. Y Jacob y su padre, llamado Isaac, le dice: pero si ya te bendije, acabas de traerme hace un momento el platillo, acabo de comerlo y ya te he bendecido. Dice: no. Y Esaú se da cuenta que Jacob había tomado su lugar. Sale Esaú de la tienda. Le estoy parafraseando esta historia, se la estoy abreviando. Sale Esaú y ve a su hermano Jacob y le dice: pero te prometo que vas a morir porque me robaste mi primogenitura. Jacob decide huir de la casa de su padre por temor a Esaú. Y pasaron muchos años. Jacob llega con su tío, ahí conoce a sus dos mujeres. Pero yo quiero concluir en esta historia donde Jacob se da cuenta de que su hermano Esaú viene a buscarlo para matarlo. Jacob pensaba que todo el transcurso de su vida estaba luchando con Dios, cuando en realidad estaba luchando contra la voluntad de Dios. Esa tarde, cuando él recibe la noticia, él separa a la cuadrilla que tenía, sus mujeres, sus ganados, separa a su gente y dice: por si ataca a uno, el otro corre y es liberado. Pero esa noche Jacob hace algo que marcó la diferencia de su vida.
Jacob decide irse a un lugar y enfrentar su situación con su Creador. Notemos que en este versículo, en este escenario, entendemos que no fue con Esaú, su hermano, con quien tenía que contender, sino con el mismo Jehová. A veces llegamos a pasar desapercibidos, que todo creyente tiene que pasar por esta situación. Alguna ocasión tenemos que enfrentarnos con Dios. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué o luchamos con Dios o luchamos contra Dios? Porque al hablar de luchar contra Dios estamos hablando que Dios no puede dar victoria a la carne. Y si usted dice que está a favor de Dios, pero ama las cosas de la carne, usted está en contra de Dios. Si usted dice que ama a Dios y no puede perdonar a su ofensor, usted no está con Dios, está en contra de Dios. Si usted dice que ama a Dios y aún sigue practicando el pecado, usted no está a favor de Dios, sino está en contra de Dios. A veces, deliberadamente, llegamos a ser engañados por el enemigo, creyendo que estamos dentro del equipo correcto, cuando en realidad estamos en contra del equipo celestial. ¿Sabe? Al hablar de luchar con Dios, en lugar de luchar en contra de Dios, estoy hablando de que el corazón es quebrantado y se comienza a experimentar lo que significa el poder divino. Jacob tuvo que ser quebrantado. En esa noche, Jacob tuvo que luchar con el ángel por una bendición. En ese momento Jacob sabía que era crucial y era determinante la situación que él enfrentara en esa noche con Dios. Y si podemos leer la palabra, podemos darnos cuenta que el ángel le dice, Dios mismo le dice, ¿cómo te llamas? Jacob se dio cuenta que el problema que estaba enfrentando no era con Esaú, sino era con Dios mismo. Y muchas de las veces nosotros estamos pasando situaciones difíciles, pasando problemas, adversidades, dificultades, y llegamos a pensar que estamos luchando en contra de la pobreza, llegamos a pensar que estamos luchando, ¿sí?, en contra de un problema familiar, en contra de un familiar, en contra de nuestro cónyuge, cuando en realidad tenemos un problema con Dios. ¿Qué de aquellos matrimonios que están continuamente en pleitos, en celos, en iras, en contiendas? Y le dicen, Dios, cambia a mi esposa, ya no puedo más. Y nos sentimos las víctimas y vamos a nuestra oración al lugar secreto. Padre, ya no puedo, necesito de ti. Si no, llévame contigo, Padre. Yo no puedo seguirme contaminando con esta mujer celosa. Y llegamos a pensar que el problema es con nuestro cónyuge, cuando en realidad el problema que tenemos no es con ella, sino es con Dios mismo. Puede ser porque no ha habido un perdón genuino. Puede ser porque no hemos visto a nuestra esposa, como lo dice la palabra, como vaso frágil. Situaciones como esta. Posiblemente estamos luchando en la economía y trabajamos duro y tal parece que el dinero no nos alcanza y no nos rinde. Y decimos, Dios, estoy luchando contra una maldición financiera, cuando en realidad estamos luchando con Dios, porque no hemos decidido entregarle a Dios nuestros bienes, porque puede haber en nuestra vida avaricia, porque puede haber en nuestra vida envidia,
orgullo. Y Dios no nos bendice porque hay un problema que tenemos con Él. Porque a veces oramos tanto y hay años que estamos pidiendo a Dios por una necesidad y tal parece que Dios no la contesta. Puede ser porque tal vez tengamos un problema con Dios. Y mientras no resolvamos nuestro problema con Dios, no vamos a poder resolver el problema con las personas, las terceras personas. Analicemos por un momento. ¿Estamos luchando con Dios o estamos luchando contra Dios? Aquellos que luchamos con Dios o que luchan con Dios, el sol sale para ellos y los bendice. Aquellos que luchamos con Dios, nos apegamos al mismo Dios. Aquellos que luchamos con Dios, admitimos lo que nosotros somos antes de recibir lo que Él es. ¿Sabe? Jacob luchó con el mismo Dios porque él sabía que había un problema con él. A pesar de que él era bendecido financieramente, él no tenía paz en su corazón. La Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Si usted está siendo bendecido financieramente y usted tiene una enfermedad, le pregunto, ¿está siendo bendecido? ¿Tiene la bendición de parte de Dios? No. Dios siempre quiere bendecirnos de una manera integral, total. Pero desgraciadamente nosotros como seres humanos a veces dependemos de lo que nosotros sentimos. Dependemos de lo que nosotros creemos. Y no admitimos quiénes somos. Sabe, a mucha gente en las iglesias les gusta recibir palabras de aliento, palabras de motivación, palabras de superación. Pero cuando se habla de una palabra de confrontación, esa gente no la quiere. ¿Y sabe por qué? Porque sabe que hay un problema. Y es triste ver cómo personas han llegado a creer que están en el equipo de Cristo cuando en realidad están en contra de ese equipo. Yo quiero animarlo a usted en esta mañana. Analice su condición, analice su situación, pregúntese, ¿qué es lo que ve Dios en usted? Pregúntele a su esposa, varón, ¿qué es lo que ve Dios a través de los ojos de ella? Mujer, pregúntele a su esposo, ¿qué es lo que ve Dios a través de los ojos de él? Discípulos, pregúntenle a sus líderes, a sus pastores, ¿qué es lo que ve Dios a través de sus ojos? A veces es fácil evadir. A veces es más cómodo darle la vuelta, sacarle al problema, no confrontar. Pero déjeme decirle que así como todo lo oculto tiene que salir a la luz tarde que temprano, así algún día tenemos que enfrentar la situación, querramos o no. Recuerdo que hace algunos meses o años, un hombre nos llama por teléfono y me dice: pastor, quiero hablar con usted. Estoy en mis últimos momentos de vida, estoy agonizando y necesito hablar con usted y con mi familia. Llegamos con ese hombre habla a su esposa y le dice: mujer, tengo que confesarte algo.
hace muchos años te fui infiel y tuve una doble vida. Tengo otra familia. El hombre confiesa lo que hizo y muere. La mujer llora. Y yo me ponía a pensar, tanto tiempo que este hombre había recibido a Cristo, años que había recibido a Cristo, y hasta hoy, cuando parte de este mundo, le confiesa a su esposa. Y yo me preguntaba y decía dentro de mí, todos estos años este hombre tendría paz. Todos estos años que pasaron, este hombre gozaba de una plenitud de la bendición de Cristo. No, porque había una situación la cual él no quería confrontar, la evadía, al igual que lo hizo Jacob muchos años. Lo correcto, siento yo, era que Jacob, cuando reconoció su falta, fuera a buscar a su hermano Esaú, pedirle perdón y reconciliarse con él, pero no. Ve a quién fue a buscar a quién. La situación fue a buscar a Jacob. ¿Por qué? Porque tarde que temprano nosotros tenemos que enfrentar esas pequeñas zorras, esas pequeñas cosas que hemos cometido. ¿Y sabe por qué las tenemos que confrontar? No para incomodarnos, no para destruir relaciones, no, para ser restaurados. Dios quería restaurar la relación de Jacob con Esaú. Y eso sería solamente a través de una confrontación. ¿Sabe? No basta solamente por pedir todos los días por nuestros matrimonios, por nuestras finanzas, sino es ordenarlos. Pues yo le pregunto a usted, ¿no cree usted que Dios está cansado y está entristecido de cómo usted está sufriendo? ¿Cómo usted no puede progresar en su área espiritual, en su área financiera y en su área familiar? Por eso Dios quiere que usted pueda arreglar la situación con Él. ¿Sabe? Hoy es el momento que usted pueda entender que para poder nosotros luchar con Dios, primeramente tenemos que luchar contra Él. Y decirle: Dios, aquí está mi carne, que no quiere nada contigo, pero quiero someterla. Me da tanta tristeza ver matrimonios cómo han llegado a caer en acuerdos. Cada quien hace lo que quiere, vive como quiere. ¿Sabe por qué? Por no tener el valor de enfrentar la situación. Me da tristeza ver líderes y discípulos que no pueden crecer porque no tienen el valor de enfrentar la situación. Si usted es una persona que tiene un sentimiento de ofensa en su corazón, si usted es una persona que tiene un sentimiento de rencor y de traición en su corazón y no lo ha arreglado con Dios, tiene un problema con Él. Mire, Dios no es como nosotros. A veces nosotros, como matrimonios, en un tiempo de ira, de violencia, nos empezamos a insultar y nos agredimos con palabras verbales fuertes. Y cada quien agarra para su lado. Yo me voy para acá y tú me vas para allá. Y al día siguiente, el hombre llega, empieza a hacerle cosquillitas a la mujer en la orejita. Yo te quiero mucho. Y la mujer voltea y: sonríeme, dime que me quieres. La mujer sonríe: te quiero mucho. Y después ya sabe lo que va a pasar. Pero la situación no se resuelve. ¿Sabes qué es lo que está pasando? No se ha resuelto ese problema.
Y pensamos, y muchos matrimonios viven años así y no hace nada. Dios no es como nosotros. Cuando nosotros tenemos un problema, si queremos nosotros estar de parte de Dios, tenemos que arreglar nuestra situación con Él. A veces nosotros llegamos a pensar que no pasa nada. Cuando usted ofende a un siervo, a su cónyuge, a un amigo, se burla de él, lo ofende verbalmente, le pone algún apodo, algún sobrenombre, se burla posiblemente de una deficiencia física y pensamos que no pasa nada. ¿Sabe? Hay un problema, porque no estamos ofendiendo a una persona, estamos ofendiendo la creación de Dios mismo. Y hay un problema. Y si nosotros no resolvemos esa situación, no vamos a poder crecer. Había un hombre que llegó a una iglesia, me compartía un pastor, amigo mío, y decía el pastor que era un hombre con muchos talentos, un hombre que tenía mucho carisma, mucha creatividad, era un hombre muy servicial. Y llegó a la iglesia de este pastor y prontamente se acopló a la obra ministerial de esa iglesia, porque era un hombre que le gustaba servir, un hombre que nunca decía no. Y le sorprendió tanto a este pastor cómo este hombre, teniendo tanta capacidad, tanta simpatía, no estaba en su iglesia. Y le dice, pero tengo una pregunta, le dice el pastor a este joven, ¿por qué no estás en tu iglesia, pastor? Es que hubo una situación y con el pastor, y pues para no tener problemas decidí mejor irme de la iglesia. Ok. El pastor no dijo nada. Una noche, orando a Dios, Dios se le presenta al pastor y le dice, tienes que arreglar la situación con este joven, tienes que confrontarlo. El pastor se levanta desesperado y dice, Dios, ¿acaso hay un problema conmigo? ¿Tiene un problema conmigo este joven? Y Dios le dice, no, tiene un problema conmigo y no lo ha resuelto. Y si tú lo aceptas en tu congregación sin resolver ese problema que él tiene conmigo, ahora tú vas a tener también un problema conmigo, porque no lo estás confrontando. El pastor al día siguiente ve, le habla por teléfono, lo busca y le dice, ¿por qué te saliste de tu iglesia? El joven le empieza a relatar la historia y el pastor se da cuenta que el problema no era el pastor, el problema era él. Y el pastor le dice, tienes un problema con Dios porque no has arreglado las cuentas con tu pastor. Ve y reconcíliate con él, porque ahí es donde vas a encontrar la bendición. Yo termino con esto. ¿Sabe qué fue lo que marcó la diferencia en la vida de Jacob? De ser un tramposo, ser un usurpador, ser un mentiroso. El luchar con Dios. Pero antes el luchar contra Dios, reconociendo su falta, sabiendo que él tenía un problema con Dios. Esa noche Jacob encontró su Peniel. Vio el rostro de Dios, vio a Dios cara a cara. ¿Y sabe qué fue lo que sucedió? Todo cambió. Al día siguiente, aquel hermano que iba a matarlo, ahora iba a bendecirlo y a hacer las paces con él. ¿Por qué? Porque Dios tenía ese plan para Jacob desde antes. Pero Jacob tenía que estar huyendo por años. Huía por años. Y sabe, huía de Esaú. Dios quería que Jacob, en lugar de huir,
pudiera establecerse en un lugar y ser bendición y bendecir a muchos más, pero porque Jacob no quiso enfrentar la situación, resolver su situación, él huía. Pero tarde que temprano, él tenía que dejar de huir. Yo no sé usted qué esté pasando en esta mañana. No sé contra qué esté luchando. Pero si hay un problema que usted no ha resuelto, le digo en esta mañana, posiblemente esté luchando contra Dios. Y al luchar contra Dios estoy hablando de que no tenemos el favor de Dios de nuestro lado. Pero si usted decide en esta mañana reconocer sus faltas, ordenar sus situaciones personales, ministeriales, laborales, usted va a tener el favor de Dios y usted va a poder ser bendecido y va a poder bendecir a otros. Matrimonios que están aquí, ¿cuántas veces se han ofendido verbalmente y aún físicamente? Y pasan los meses o pasan los días y tal parece que se nos olvidó la ofensa, nos volvemos a juntar y decimos ya no pasa nada. Pero no ha habido un arreglo de cuentas. Padres e hijos, ¿cuántas veces han salido mal en desacuerdos y a veces gritos, ofensas verbales? Y pasan los días y solamente decimos hacemos las paces, pero no arreglamos la situación. Un problema no confrontado es un problema no resuelto. Discípulos, iglesia, si hay un problema con su líder, vayan y arréglenlo. Si hay un problema con sus pastores, vayan y arréglenlos. No sea que nos pase lo que le pasó a Jacob, que por muchos años tuvo que huir, pensando que al huir de Esaú estaba resolviendo su problema, cuando en realidad estaba acrecentando su problema, porque el problema que Jacob tenía no era con Esaú, sino era con Dios. Póngase en pie en esta mañana. Yo no sé cuál sea la situación que usted esté pasando, pero si usted está pasando un problema, una situación difícil, es el tiempo que usted pueda renovar su mente y venir ante el altar y decirle a Dios: Dios, necesito resolver esta situación contigo. Hay un problema sentimental, hay una ofensa en mi corazón hacia cierto hermano, hacia cierta hermana, hacia mi cónyuge, hacia mis padres, hacia mis hijos, hacia un familiar, y no he podido perdonarlo. Hoy he entendido que no tengo un problema con él, sino que tengo un problema contigo, y quiero venir a arreglarlo en esta mañana. Quiero pedirte perdón por mi actitud. Quiero someter mi carne a tu voluntad. Quiero hacer morir al deseo de mi carne, porque quiero estar en tu equipo. Quiero luchar contigo. Estoy cansado de luchar contra ti. Hoy quiero luchar contigo. Quiero tomar las armas de la fe, el escudo de la verdad. Quiero tomar la armadura correcta y estar de tu lado para luchar. Sabe, a veces llegamos a pensar que los problemas que tenemos y que tenemos que resolver son con aquellas personas que nos han ofendido. Pero también es importante enfrentar las situaciones con aquellas personas a las cuales nosotros ofendimos. Y poder decir: Dios, tengo un problema contigo,
porque yo ofendí a mi hermano, yo ofendí a mi hermana. Y al hacerlo estoy siendo una piedra de tropiezo. Y yo quiero pedirte perdón.